Aquí tengo el ejercicio que dice... Lo llamo ahorita, compañero, estoy empezando clase, lo llamo enseguida. F de X igual a logaritmo en base 5 de X al cubo por el logaritmo de X menos 1. A ver, ¿cómo derivamos eso? A ver, ¿quién me puede ayudar? Tenemos una fórmula que yo les había pasado que decía la derivada del logaritmo natural de X era igual a, o de U mejor dicho, de cualquier función, no necesariamente X, la derivada de U sobre U sin derivar. Ahora la derivada del logaritmo en cualquier base que no sea logaritmo natural, ¿a qué es igual? ¿Alguien tiene esa fórmula? En cualquier base que no sea n. Aquí en este caso es 10. Es U derivada sobre U sin derivar por el logaritmo de E. E ya sabemos que E es la base del logaritmo natural que vale 2.71, 82, 81, 8 y algo más. ¿Sí? Esa fórmula creo que no la tenemos en el formulario. A ver, entonces, perdón, ¿te escucho? No, ingeniero, no tenemos esa fórmula. Si no la tiene, aumente esa fórmula, por favor. Solamente le di la del logaritmo natural. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esto? Aquí fíjense, toda esta expresión, todo esto de acá, para nosotros es U. ¿Sí? ¿Y cómo empezamos a derivar esto? La derivada de esta función va a ser igual a la derivada del argumento, fíjense que en este caso es todo lo que está entre corchetes. X al cubo por el logaritmo de X menos 1. Todo eso en derivada, sobre lo mismo sin derivar. X al cubo por el logaritmo de X menos 1 sin derivar. Por el logaritmo en base 5 de E. En este caso es la base de este logaritmo, ¿no? Y esto podemos sacarlo y esto es una constante. Muy bien, ¿cómo derivamos X al cubo por el logaritmo de X menos 1? ¿Cómo derivamos eso? Esto se deriva como un producto. ¿Y quién me dicta la fórmula del producto? ¿Qué es igual a la derivada de U por B? ¿Quién me dicta? U derivada por B. Derivada Por B más U sin derivar y B derivada. de derivada, así es, ¿no? Entonces, a ver, por favor, calmen sus micrófonos. Entonces, ¿qué tenemos? Para nosotros, esta X al cubo, la U, y todo lo que está entre llaves va a ser B. Atiendan, por favor, U es igual a X al cubo. La derivada de U, ¿a qué va a ser igual? Derivada de X al cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado. 3x cuadrado, gracias. Ok, para nosotros B va a ser el logaritmo de X menos 1. ¿Y cómo será la derivada de B? Kevin López, por favor, no se descuide de su micrófono. Logaritmo de U, ¿cuánto va a ser la derivada de B? La derivada de X menos 1 es 1 sobre X menos 1. Ok, ya tenemos todo, fíjense. Tenemos U, tenemos la derivada de U, tenemos B y tenemos la derivada de B. ¿Y qué hacemos con eso? Todo eso reemplazamos en la fórmula de la derivada de un producto. ¿Qué hacemos con el denominador? El denominador se mantiene inalterable. ¿Qué hacemos con esta constante? Tampoco no la tocamos. Solo vamos a trabajar
en la derivada del argumento que tenemos en la parte superior. ¿Cómo será la derivada de esta función? La derivada de f de x va a ser igual a, dice la fórmula, la derivada de u. La derivada de u es 3x al cuadrado. Por b sin derivar, que en este caso es logaritmo de x menos 1. La fórmula dice más u sin derivar, que en este caso es x al cubo, por la derivada de b. Y la derivada de b es 1 sobre x menos 1. Todo eso está dividido exactamente entre lo mismo, x al cubo por el logaritmo de x menos 1. ¿Correcto? La derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Exactamente lo que dice la fórmula. Muy bien, eso está dividido entre todo eso y además está multiplicado por el logaritmo base 5 de e. Por favor, no descuiden su micrófono. Sigamos, ¿qué más podemos hacer acá? Acá, fíjense, podríamos factorizar un x al cuadrado para simplificar con el de abajo. Y es muy poco lo que se puede hacer aquí. No se olviden que todo esto está multiplicado por el logaritmo de x. A ver, si factorizamos un x cuadrado acá y simplificamos, nos va a quedar, la derivada de esta función va a ser, arriba nos va a quedar 3. Fíjense, factorizamos el x al cuadrado y simplificamos con el x al cubo abajo. Por el logaritmo de x menos 1, más, aquí voy a factorizar x al cuadrado, me va a quedar una x. X por 1 será x sobre x menos 1 sobre x por el logaritmo de x menos 1. Todo eso está multiplicado por el logaritmo en base 5 de e. Y bien podríamos decir que ese es el resultado. Preguntas, jóvenes. No sé si es mi celular, pero yo lo veo borroso. Sí, igual. A ver, vamos a Sí, ver. ingeniero, se ve un poco borroso. Espérenme, voy a mover un poquito la cámara. Confirmo. Se desenfocó, ingeniero. Sí, vamos, allá vamos, aguante, aguante, aguante. ¿Mejora? ¿Mejoró algo o nada? Sí, ¿Mejoró mejoró. algo o nada? Sí, un poquito. Ok. Alguien que vea bien, por favor, hagamos la ayuda de siempre. Capture la pantalla y compártalo con su compañero, por favor. Ingeniero, una preguntita. ¿Usted? Ahí en el logaritmo en base 5 de e, ¿por qué le puso e si no había, disculpe? ¿Por qué le puse E?
Sí, Por la fórmula, fíjese. Por la fórmula que dice el logaritmo de, fíjese, cuando es logaritmo natural, si quiere, fíjese, en esta fórmula del logaritmo natural de u, también deberíamos poner eso, fíjese, la derivada de u sobre u sin derivar por el logaritmo natural de e. El problema es que aquí, o la ventaja es que aquí el logaritmo natural de e es 1, porque la base es e y el argumento es e. En este caso es 1 y solamente queda esta expresión. Pero resulta cuando tenemos una base diferente, por ejemplo, una base a, la voy a poner, de u, va a ser igual a la derivada de todo esto es la derivada de u sobre u sin derivar por el logaritmo en base a de esa constante que debería aparecer siempre, que es la constante de la base del logaritmo natural. Cuando esta constante es e, cuando el logaritmo es e, esto se hace 1 y simplemente nos queda eso. Por esa razón. Hay un procedimiento de demostración de esta forma. En realidad primero se dedujo esta fórmula de derivada y luego recién se sacó esta fórmula que es una expresión particular. Pregunten, jóvenes. Veamos el otro ejercicio. Si no hay más preguntas. A ver, aquí hay otro ejercicio que ustedes propusieron. Es 3 veces raíz de t. Hay un 2 por delante. A ver, sí, un 2. ¿Cómo derivamos esto? F de t igual a 2 por la raíz cuadrada de t más la raíz cuadrada de t más la raíz de t. Creo que es así, ¿no? Ese es el ejercicio. Muy bien, ¿cómo derivamos esto? Fíjense, es lo mismo, solo que aquí la variable era x y aquí ahora la variable es t. ¿Sí? Esa es la única diferencia que existe entre estos dos ejercicios, pero sigue siendo derivada de una función con una sola variable. Ok, ¿qué hago cuando tengo una constante por una función? Ya sabemos primero, ¿qué hacemos con ese 2? Cuando tengo una constante multiplicada por una función en derivada, ¿qué hacemos? Lo que es constante no se toma en cuenta y solo se deriva lo que tiene función. Entonces, ese número 2 no lo vamos a tomar en cuenta y solo vamos a derivar esta expresión. Ok, ¿cómo puedo, antes de empezar a derivar, cómo puedo escribir esta expresión? Fíjense, antes de empezar a derivar, la derivada de t, o mejor dicho, esta función va a ser igual a 2 por t más raíz de t más raíz de t. ¿Sí? Y todo esto elevado a la u medio. ¿Listo? ¿Cómo tenemos que derivar esto? Como una función elevada a una constante. Una función elevada a una constante, ¿cómo derivamos eso? Ya sabemos, ¿no? La constante por la función elevada a la n menos 1, o esa constante menos 1 por la derivada de la función.
esa será la fórmula que nos permita derivar esta expresión. ¿Y cómo derivamos esto? ¿Cómo será? F de t va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? Esa constante vas a multiplicar 2 por 1/2 por toda esta expresión, t más raíz de t más raíz de t, ¿sí? Todo eso elevado a la 1/2 menos 1 por la derivada de toda esta expresión. A ver si me alcanza la pisar. Va a ser por t más raíz de t más raíz de t. Esta línea la continuamos, cerramos aquí y cerramos aquí. ¿Listo? Eso en derivada. Hay que derivar toda esta expresión. Fíjense que hemos hecho u elevado a la n. N vas a multiplicar por u elevado a la n menos 1 por la derivada de toda esta expresión. Ahora, ¿cómo derivamos toda esta expresión? Primero, hagamos algunos arreglos acá. Este 2 con este 2 podemos simplificar. Y f de x va a ser igual a 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1/2. Menos 1/2. Toda esta expresión está elevada a la menos 1/2. Como tiene exponente negativo, puedo llevarla abajo. Y va a ser 1 sobre t más raíz de t más raíz de t. Elevado a la 1/2 positivo. 1 menos 1/2 es menos 1/2 en el numerador. Podemos llevar al denominador con 1/2 positivo. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora, ¿cómo derivamos esta expresión? Aquí tengo una función más otra función. Fíjense que esta raíz involucra todo. ¿Cómo vamos a derivar eso? Como la suma de varias funciones. Fíjense, no voy a derivar todavía, simplemente lo voy a escribir de otra forma. Aquí voy a decir por, esto va a ser t más raíz de t y esto elevado a la 1/2. ¿Sí? En derivadas. ¿Qué he hecho? Esto que está como símbolo de raíz, la segunda raíz que aparece acá, la estoy escribiendo como 1/2. ¿Por qué razón? Porque vamos a volver a derivar exactamente de esta misma manera. Sigamos. Vamos a hacer un poquito de espacio acá, aprovechando la pizarra. ¿Cómo será? F de t en este caso, ¿no? Ya me acostumbré a la x. F de t va a ser igual a... ¿Cómo derivo esto? La derivada de una función con respecto a sí misma sabemos que es 1. Más, ¿cómo derivo t más raíz de t elevado a 1/2? Exactamente con la misma fórmula. Una función elevada a una constante. ¿Y cómo se deriva? La constante vas a multiplicar 1/2 por la función t más raíz de t elevado a la constante menos 1 por la derivada de toda esa función, t más raíz de t en derivada. ¿Sí? Fíjense que es n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Y qué hacemos con el denominador? Lo mantenemos tal como está. Este 1/2 lo voy a escribir como una raíz grande de t más raíz de t más raíz de t. Y ahí tenemos, ¿qué nos queda? Nos queda derivar esta expresión y hacer algunas operaciones acá. La derivada de la función de t va a ser igual a... Arriba, ¿qué tendremos? Arriba tenemos 1 más 1/2. Aquí tengo 1/2 menos 1, la misma operación que hicimos arriba. Menos 1/2. Esto que está con menos 1/2 en el numerador podemos llevarlo al denominador. 1 sobre 2 por 1 arriba sobre directamente la raíz de t más la raíz de t. Ese será el resultado de esta expresión. Ahora, todo eso está multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cómo derivo t más raíz de t? ¿Cuánto será la derivada de raíz de t? ¿Quién me puede decir cuánto es la derivada de raíz de t? ¿O cómo derivo eso? Igual como hicimos allá. T elevado a 2/2. ¿Sí? En derivada. ¿Cómo derivamos eso? Como una función elevada a una constante.
¿Y cómo va a ser el resultado? 1/2 por t elevado a la 1/2 menos 1 por la derivada de t. Ya sabemos que esto es 1. ¿Y cuánto será esto? 1/2 menos 1 es menos 1/2. Vamos a tener 1/2 por t elevado a la menos 1/2. Esto que está como exponente negativo lo llevamos abajo y esto va a ser 1 arriba sobre 2 raíz de t. La derivada de la raíz de t había sido 1 sobre raíz de t. Muy bien. Aquí necesito eso, fíjense. Por derivada de t es 1. La derivada de la raíz de t es 1 sobre 2. Este no es exponente, este es un coeficiente. Este es 2 por la raíz de t. Eso tenemos en la parte superior y abajo mantenemos exactamente lo mismo. Raíz de t más raíz de t más raíz de t. Y hemos terminado de derivar. Hemos terminado de derivar. Tal vez podríamos sacar un común denominador aquí. ¿Sí? Y tal vez otro común denominador aquí. Pero eso no va a ayudar mucho. A ver. Quedaría en lo mismo casi, ¿no, ingeniero? ¿O no? Si sacamos el común aquí, aquí va a quedar 2 raíz de t más 1 sobre raíz de t. Y aquí sacamos el común 2 por toda esta raíz, no va a haber mucha. Creo que tienen el resultado ustedes, ¿no? Creo que el ejercicio estaba el resultado, ¿o no? Sí, ahí está el resultado. Eso es, fíjense que es exactamente lo mismo. Solo que aquí anota, fíjense, al comienzo está anotando esta expresión dividido entre esto. Y todo eso multiplicado por esta expresión de aquí. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que ustedes tienen acá. Copien, pregunten. Que es exactamente lo mismo. Perdón, esto va. Sí, está bien. Pregunten, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Pregunten. Cuando lo que es, hacemos la radicalización de las raíces, podemos hacerlo directamente todo, digamos, o sea, no sé si me da a entender. A ver, ¿a qué se refiere? Cuando transformamos la raíz en exponente medio. Sí, sí, sí. O sea, si se puede hacer desde el comienzo de una vez todo o... Si quiere usted aquí anote t más paréntesis t elevado a un medio más t elevado a un medio. Igual al final terminamos, fíjese, derivando la primera raíz. Aquí terminamos derivando la segunda raíz y aquí terminamos derivando la tercera raíz, que es esto de acá.
Si quiere usted, si es más cómodo, para usted póngale los tres exponentes, aquí un medio y aquí un medio, no hay ningún problema. Yo empecé de a poco porque sabía que primero iba a derivar esta, después la otra y después finalmente la otra. Al final terminamos derivando las tres, ¿no? No hay ningún problema. Pregunten, jóvenes. Borraremos toda esta parte para seguir. Pregunten, jóvenes. Ingeniero, ¿y qué pasa cuando hay una A antes del logaritmo natural? Por ejemplo, y igual a por el logaritmo de x, ¿así? ¿O a qué se refiere? Sí, más o menos. Lo que hacemos es esa A o B o cualquier otra letra, mantenerla como una constante, ¿no? Fíjense, ¿qué hicimos con este 2 de aquí? Lo marginamos y lo mantenemos como una constante. Y si es que hay con quién simplificarlo, pues lo simplificamos, si no, la mantenemos esa constante hasta el final. No hay ningún. Aquí la única variable en cálculo 1, fíjense, trabajamos solo con una variable. Y esa variable se puede llamar X, como en este caso, se puede llamar T o cualquier otro nombre, pero trabajamos con una sola variable. Es como le digo siempre, primer semestre. Y ahora en cálculo 2, ya trabajamos con 2, 3 o más variables. Es igual que el número de cortejas que tienen ustedes. Primer semestre solo con una. El segundo ya pueden tener 2 o 3 o 4. ¿No? ¿Falso o verdadero? Nada, ninguna. ¿Señora? Falso. ¿Eso más tengo que enseñarle? Falso. Por favor. ¿Cuál es su mejor piropo? A ver, cuénteme. Fake. ¿Cuál? Una coplita, dicen por ahí, ingeniero. A ver, cántele la copla. A ver, cántele la copla o la plaza rica. Bueno, me pasaron otro ejercicio que lo voy a copiar. No lo voy a resolver completo, pero le voy a indicar cómo se hace. Aquí otro más. Ingeniero, ¿usted igual da cálculo 2? ¿Se refería, perdón? ¿Usted da la materia de cálculo 2? No, aquí en la Gabriel, en otra universidad sí. Pero es lo mismo, fíjense. Cálculo 1 en funciones, límites, derivadas integrales. Con una variable. Cálculo 2 es funciones con 2 o más variables, límites con 2 o más variables, derivadas parciales que con 2 o más variables, integrales dobles, triples, repetimos el mismo programa analítico con la única diferencia que aquí trabajamos con una variable y ya trabajamos con más de una. ¿Sí? Es decir, estamos hablando del mismo tema, por eso les decimos derivar jóvenes. A ver, este ejercicio está titulando. Lo haremos este que me acaban de pasar. A por el logaritmo de toda esta probabilidad.
ver, verifiquen si está bien copiado. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? A ver, ¿quién me da una idea? ¿Cómo arrancamos? Fíjense que a veces ahí está la clave para poder resolver un ejercicio, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Eso es lo más importante. A ver, ¿quién me da una idea? ¿Cómo puedo empezar? ¿Puedo derivar puede como una función elevada a una constante? De repente, ¿no? Sí. Pero ¿y qué Puede pasa? ser. Por propiedades del logaritmo de esta constante la vamos a multiplicar. ¿Puedo hacer eso? Sí. Hay una propiedad que dice, ¿no? Que el exponente del argumento puede bajar a multiplicar. Por lo que está multiplicando puede subir como exponente también. Eso vamos a hacer en primera instancia, fíjense. ¿Y cómo va a quedar aquí? Va a quedar como el logaritmo, fíjense, va a quedar como el logaritmo de A dividido entre B. Y por propiedades del logaritmo, ¿cómo puedo transformar esto? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Correcto, eso es, gracias. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, eso voy a hacer. Fíjense, este 5 lo vamos a multiplicar y este logaritmo de este cociente vamos a transformarlo de esta manera. Atiendan, por favor. ¿Cómo será? La derivada... No, todavía no estamos derivando. Todavía no estamos derivando. Solo estamos haciendo arreglos del ejercicio para que la derivada sea más fácil. Bajamos el 5 y será 5a por el logaritmo de todo el numerador, raíz de x al cuadrado más 1 menos x, menos el logaritmo de todo el denominador, raíz de x al cuadrado más 1 más x. ¿Correcto? El logaritmo de un cociente se transforma en la diferencia de logaritmos de todo el numerador, fíjense, menos el logaritmo de todo el denominador. Y ahora, ¿qué es más fácil? ¿Derivar esta expresión que tenemos arriba o derivar estas dos expresiones? Esto es mucho más fácil derivar que estar complicándose con una derivada de un cociente y otras complicaciones. Cuando se pueda simplificar el ejercicio, cuando puedan ustedes reducir el ejercicio para empezar a hacer la derivada, pues háganlo. En cuanto más simple sea la derivada, mucho mejor. ¿Se acuerdan cuando aprendimos aplicando logaritmos, ¿no? Entonces se puede aplicar logaritmo y es mucho más sencillo la derivada. En este caso, ya hay un logaritmo por acá. Y aprovechamos las propiedades de los logaritmos para hacerlo el ejercicio más sencillo. Muy bien. ¿Cómo se deriva el logaritmo de una función? Ya lo dijimos. Logaritmo de u, ¿a qué era igual? A la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Y eso vamos a hacer. Vamos a derivar aquí y vamos a derivar aquí. Veamos cómo queda. Recién empezamos a derivar. ¿Qué hacemos con la constante? No la tocamos. La dejamos ahí y no se toma en cuenta al momento de derivar. La derivada de la función va a ser igual a 5a que multiplica a. ¿A qué va la derivada del logaritmo de una función? A la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Abajo voy a copiar el argumento sin derivar. Raíz de x al cuadrado más 1 menos x. ¿Sí? Y arriba, ¿cuánta es la derivada de la raíz de x cuadrado más 1? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánta es la derivada de la raíz de x al cuadrado más 1? ¿Cuánto es su derivada? Esto está elevado a 2 medios, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Derivamos como una función elevada a una constante. Si quieren, no lo escribamos así. Escribámoslo así. Como esto, elevado a 1 medio. ¿Y cómo derivo una función elevada a una constante? Una función elevada a una constante, la constante por la función elevado a la constante menos 1. 1 medio menos 1, ya dijimos que es menos 1 medio. Por la derivada del argumento. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de x cuadrado más 1? ¿Cuánto es? 2x. Así de sencillo, ¿no? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, simplemente 2x. Hacemos el arreglo de todo esto y vamos a decir que este que está con exponente negativo lo llevamos al denominador.
Aquí va a ser un medio por 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1 o más 1. Más 1, ¿no? Más 1 por 2x. Aquí este 2 con este 2 simplifico y finalmente vamos a decir que es decir, volvamos al ejercicio original, la raíz de x al cuadrado más 1, la derivada de todo eso había sido, aquí simplifico y me queda arriba, x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, fíjense, esa derivada la necesito aquí y la necesito acá. Entonces, ¿qué dice la fórmula del logaritmo? Dice, derive el argumento y abajo el argumento sin derivar. Y hasta aquí el argumento sin derivar. Ahora, la derivada del argumento, la derivada de la raíz cuadrada de x más 1, ¿cuánto había sido? X sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Y la derivada de la x solita sabemos que es 1. Eso es con relación a este primer logaritmo. Luego dice menos la derivada del otro logaritmo. ¿Cómo va a ser? Exactamente igual. La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Copio aquí el argumento sin derivar. Ahora, arriba tengo que derivar todo esto. ¿Cuánto había sido la derivada de la raíz de x cuadrado más 1? Ya lo hicimos acá y este es el resultado. Anotamos. X sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Y la derivada de una x solita sabemos que simplemente es 1. Bien, podríamos decir que ahí termina la derivada. Pero a diferencia de este otro ejercicio, aquí podemos hacer algo de álgebra y podemos reducir a su mínima expresión este ejercicio. A ver, copien hasta ahí. Y ustedes, a ver, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos denominador 1, denominador 1. Saquen el común denominador aquí y el común denominador aquí. Y el segundo paso, esto tiene denominador 1, multiplicamos extremos con extremos y medio con medio. A ver, copien y pónganse a trabajar ustedes. Esto ya es álgebra pura, propiedades de raíz. Trabajen ahora. Pregunta. ¿Cómo quedará? A ver, sacando el común denominador.
No se olviden que este 5a está multiplicando absolutamente a todos, no solamente al primer término, a todos multiplica eso. Sigamos, a ver, aquí va a ser, tratando de simplificar algo, va a ser igual a 5a por. El denominador aquí no lo voy a modificar, lo voy a mantener tal como está. Raíz de x al cuadrado más 1 menos x. Y aquí sacando el común denominador, ¿cómo será? El común será raíz de x al cuadrado más 1. Raíz de x más 1 dividido entre sí mismo es 1 por x, simplemente va a ser x, menos raíz entre 1 es raíz. Raíz por 1 se mantiene exactamente la misma expresión. Aquí será x al cuadrado más 1. Menos. Acá hacemos lo mismo. En el denominador mantenemos tal como está. Raíz de x al cuadrado más 1 más x. Y aquí, si sacamos el común denominador, fíjense, va a ocurrir algo similar a lo que hemos hecho en la primera parte. Será raíz de x al cuadrado más 1, el común. Raíz entre raíz es 1 por x, simplemente es x. Más, aquí entre 1 por 1 va a seguir siendo la misma expresión. Y vamos a tener que esto es raíz de x al cuadrado más 1. Y como les decía yo hace un momento, aquí tengo, en el numerador tengo una fracción, en el denominador tengo solo una expresión, pero asumimos que el denominador es 1. Fíjense, vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué vamos a tener aquí? Será 5a multiplicado por. Si multiplicamos x menos raíz por 1, va a ser exactamente lo mismo. Pero a ver, atiendan por favor. No solo voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. De aquí del numerador, fíjense, voy a factorizar un signo. Me va a quedar raíz de x al cuadrado más 1 menos x. Fíjense, vamos a ver si está bien hecho. Menos por más es menos y menos por menos, fíjense, es más. Eso es el producto, eso multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo. Ahora, abajo, ¿qué escribimos? Multiplicar medio por medio. Y aquí va a quedar raíz de x al cuadrado más 1 multiplicada por toda esta expresión. Raíz de x al cuadrado más 1 menos x. ¿Sí? Y allá hacemos lo mismo. Aquí no vamos a factorizar nada, vamos a dejarlo tal como está. Todo el numerador por 1 va a seguir siendo, lo voy a ordenar al revés, la raíz primero. Raíz de x al cuadrado más 1 más x. Y abajo me va a quedar la raíz de x al cuadrado más 1 multiplicado por todo el denominador. Raíz de x al cuadrado más 1 más x. Y adivinen qué se puede hacer acá. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí para terminar el ejercicio? Simplificamos, fíjense, toda esta expresión del numerador con esta expresión. Toda esta expresión del numerador con esta expresión. Y simplemente nos va a quedar, voy a borrar un poco aquí, para continuar, porque si no, no va a alcanzar el espacio. Entonces, ¿cómo va a ser? Aquí nos va a quedar igual a 5a por. Simplificamos y aquí nos va a quedar simplemente negativo menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y aquí nos queda menos, simplifico esta expresión con esta expresión, aquí nos va a quedar 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Qué podemos hacer con estos dos términos? Podemos sumarlo, ¿no? Menos una raíz menos otra raíz es 2 veces la misma raíz. Entonces, finalmente vamos a decir que la derivada de esta expresión va a ser igual a 5a por menos 2 sobre
la raíz de x al cuadrado más 1. Ahora, si multiplico esto, ¿cómo va a quedar? 5 por 2, menos 10a arriba, y abajo nos va a quedar la raíz de x al cuadrado más 1. Y bien podríamos decir que ese es el resultado. ¿Así sale? Positivo módulo 8, sale lo mismo, ¿no? Adivinamos. Pregunten, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, no hay. Bueno, jóvenes, espero que sigan practicando derivadas. Aquí vamos a dejarlo. Y cualquier consulta, el día viernes vamos a seguir avanzando derivadas, vamos a seguir derivando, vamos a seguir usando las mismas fórmulas, solo que vamos a ver derivadas de orden superior. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta?